En todo París, las personas están fascinadas con esas mesas. Desesperación en este mundo sombrío. Solo eso explica la creencia en almas de otros mundos. Acabaremos con esa farsa. Llegaron. Hay muchos de ellos acá. No sé si están vivos o muertos. Las personas que veo que hablan conmigo. Lo que yo necesito es un método. Criterios científicos, racionales. Le hice la misma pregunta a diferentes médiums. Si la respuesta fuese la misma, deberíamos asumir que la respuesta viene del mismo origen. Estamos frente a una nueva y definitiva revolución. El libro de los espíritus. Un brindis. Todo esto sea fruto de mi vanidad. Ese no es el hombre con el que me casé. La fe inquebrantable es la que es capaz de enfrentar sin temor la razón. Y esa es la pura verdad. Bueno, muy buenas tardes para todos, la gente que empieza a conectarse con nosotros a través de este espacio. Desde ya les damos a todos ustedes la bienvenida a este seminario taller, el libro de los mediums, una obra que fue publicada 15 de enero de 1861 por el pedagogo francés Allan Kardec. Y como la obra, así como veníamos también trabajando el libro de los espíritus, es una obra dictada por los espíritus, también Kardec en esta obra nos muestra claramente cómo el libro de los medios es simplemente una continuación del libro de los espíritus, pero obviamente mucho más ampliada también en otros aspectos tan claros y tan contundentes como es en este caso en la parte mediúnica. O sea que desde ya todos ustedes bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en este espacio tan maravilloso de luz, porque la verdad es que la doctrina espírita a través de esta obra tiene muchas cosas que darnos, especialmente todos aquellos que nos ponemos y nos gusta el contexto y el tema de lo que es la vida después de la vida, la inmortalidad del alma, la comunicabilidad con los espíritus, porque son cosas realmente importantísimas para el ser humano. O sea que bienvenidos todos, bienvenidos, y tenemos acá con nosotros a nuestra querida compañera Luz Marina Henao de la ciudad de Medellín. Luz Marina, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar con nosotros en este espacio. Bienvenida. Muchas gracias, Gonzalo. Bienvenido, Ricardo, que es de gratificante y de bastante responsabilidad la tarea que nos corresponde, que es el análisis de este maravilloso libro, y también agradecer a los compañeros que se unen al estudio para comprender lo que son las manifestaciones de los espíritus y la comunicación que se establece con los vivos o con los encarnados, y la parte moral que de eso se deduce, ¿no? Porque es más que todo lo importante. Gracias, mi querida Luz Marina. Y también tenemos con nosotros a nuestro compañero Ricardo Fernández. Ricardo, bienvenido aquí a este seminario de ayer. La verdad es que ya nos alegra muchísimo de que estés acompañándonos, Ricardo. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, Luz Marina. Y sí, gracias por la invitación y dejarme participar en algo tan maravilloso como la doctrina espírita y bueno, que podamos aprender todos los días un poquito más. Gracias. Claro que sí, Ricardo. De verdad que nosotros, como siempre lo hemos venido diciendo, los que estamos aquí al frente somos los más necesitados y al mismo tiempo los que más aprendemos también, porque cuando entramos dentro de ese estudio, obviamente dentro de la doctrina espírita, todos los días aprendemos. De hecho, el libro de los mediums y el libro de los espíritus son obras de cabecera, son obras de consulta permanente de nosotros, los espíritas que nos ocupamos de estos temas, de la comunicación y de la filosofía tan hermosa que nos trae el libro de los espíritus también. Entonces, así como invitamos a tanta gente que se comunica y que se une a través de este espacio, también vamos a invitar al mundo espiritual. Sin duda sabemos
sabemos de que de eso se trata. Estamos rodeados completamente de espíritus que vibran con nosotros. Ahora, la pregunta es qué clase de espíritus tenemos y simplemente debemos de analizar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros vicios, nuestras tendencias, todo aquello que realmente cumple un papel muy importantísimo en la vida, pero que sabemos los espíritus están ahí. Antiguamente se decía, es que déjelos en el más allá. Y realmente cuando nos adentramos más dentro de estudio de los espíritus, ya no están tan allá, están es más cerca de nosotros. Es que esto es una cosa maravillosa. Por eso es que el espiritismo es una auténtica y verdadera revelación, porque nos viene a revelar un fenómeno de la naturaleza, algo que estábamos nosotros inmersos constantemente, así como lo estamos en las ondas, así como la ley de la gravitación universal siempre ha estado con nosotros presentes y simplemente no fue con Isaac Newton que nosotros descubrimos cuando cayó la manzana que estamos inmersos en una ley de gravedad, siempre lo hemos estado. Lo que pasa es que por falta del conocimiento, hoy en día ya nos damos cuenta de la enorme influencia de estas fuerzas que rigen y que apenas nosotros como espíritus que venimos progresando, trabajando, luchando, hemos venido desarrollando nuestra inteligencia, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y comprendemos hoy día un poco mejor. Pero siempre hemos estado envueltos en ese mundo de los espíritus. Entonces, Luz Marina, yo le invito para que nos hagas una pequeña plegaria, una elevación de pensamiento, pero no sin antes darle una pequeña bienvenida a nuestro compañero Rommel. Rommel, un abrazo y bienvenido antes de que Luz Marina inicie con la plegaria o la elevación de pensamiento. Gonzalo, muchísimas gracias por ese recibimiento. Un saludo muy fuerte a Ricardo, a Luz Marina, un saludo a las personas que están pendientes de nuestra transmisión. Aquí en el tiempo la van a ver. Y no, Gonzalo, pues muy contento porque abordamos este tema tan importante para el espiritismo que es la comunicación mediúmnica. Qué bien, Rommel. Muchísimas gracias. Entonces, Luz Marina, te dejo a ti y desengancha el micrófono que lo tienes apagado. Claro. Muchas gracias. Bueno. Claro que sí. Bueno, compañeros, los invito para que nos unamos en pensamiento y en sentimiento, elevando esta plegaria hacia el Dios Todopoderoso, nuestro Creador, nuestro Padre amoroso, que nos da un día más de oportunidades para crecer espiritualmente, para encontrarnos a través de la virtualidad, para el estudio de estas enseñanzas que los espíritus superiores nos brindan, en este caso a través del libro de los médiums. Permítenos, Señor, estar todos sintonizados mentalmente y dispuestos para la comprensión de estas lecciones maravillosas. Pedimos la protección de nuestros guías espirituales para que esta actividad se desarrolle en completa armonía y de nuestros guías para que todos nosotros estemos unidos de corazón y en pensamiento. Que así sea. Que así sea. Bueno, a ver, desde la semana pasada entramos entonces en un contexto bien interesante, Rommel, Ricardo, Luz Marina y toda la gente que nos escucha, de que existen los espíritus. Fue la primera parte que nosotros desarrollamos. La semana pasada es un tema bastante interesante que Kardec empieza hablando. Nosotros no terminamos completamente las diapositivas con Rommel, que tengo entendido. Entonces, Rommel, si tú deseas, terminamos esas diapositivas, ¿te parece? Ok. Muy bien, ahí las Faltaban tienes. pocas. Muy bien, quedan poquitas, sí, sin duda alguna. Entonces vamos a darle término a esas diapositivas para que arranquemos entonces en contexto con la otra parte o la segunda parte que titula Lo maravilloso y lo sobrenatural. O sea que, mi querido Rommel, entonces te dejo con las diapositivas. Listo, Gonzalo, voy a ser muy breve. La pregunta es, ¿hay espíritus? Sí, habíamos quedado en que, en definitiva, recordemos que el libro de los médiuns es una continuación del libro de los espíritus, o sea que en ese sentido Kardec ya de antemano, con todo lo que investigó y cuestionó a los espíritus y toda la organización que tiene el libro de los espíritus, pues ya sin duda, a quienes abordamos la lectura del libro de los espíritus, ya tenemos mucho material para estar convencidos y seguros de que sí existen. Entonces él en ese primer capítulo asume que ya tenemos ese conocimiento. Entonces, si existen, son una de las fuerzas principales de la naturaleza, no hay que considerarlos algo aparte o algo místico, no. Son
las inteligencias que están precisamente ahí para que funcione todo en un orden específico, están alrededor de nosotros, así como el mundo de los virus y las bacterias siempre estuvo invisible hasta la llegada del microscopio, o los millares de planetas estuvieron siempre invisibles hasta la llegada del telescopio. Asimismo, los espíritus están a nuestro alrededor, y en algún momento, cuando abordemos muchísimo más y la ciencia avance más, ese va a ser uno de los conocimientos primordiales de la humanidad. Entonces, que también nos mencionaba sobre el cielo y el infierno, ¿no? El cielo y el infierno, con la llegada de la astronomía y de la geología, pues se descubrió que no existían esos sitios específicamente, sino que más bien eran estados psíquicos o estados mentales a los que los espíritus pueden llegar. También nos hablaban de que los llamados ángeles o demonios no son sino los espíritus de los hombres que estuvieron encarnados, y dependiendo de su estado, de su progreso evolutivo, algunos tienen tendencias al mal, otros tienen tendencias al bien, y esos son los llamados ángeles o demonios. ¿Por qué? Porque hay una ley, y aquí nos detenemos, la ley de evolución, que funciona en todas las dimensiones de la existencia, tanto en la dimensión espiritual como en la dimensión material. De hecho, Darwin ya lo había notado con su teoría de la evolución de las especies desde un punto de vista biológico, pero esa misma ley funciona en todos los aspectos de nuestras dimensiones. Entonces, siempre cuando hablamos de evolución, que vamos de lo inferior a lo supremo, ese es en ese transcurso que estamos nosotros, en el transcurso. Entonces, bueno, Gonzalo, muy importante, porque el espiritismo, y eso se notó con el libro de los espíritus, es una teoría racional, racionalista, muy importante eso. Está basada en la razón, en la lógica, en la argumentación, en la pregunta. Entonces es una teoría a la cual ni la razón ni la ciencia contradicen. Eso es muy importante, porque cuando nosotros hablamos de investigación, estamos hablando de una pista que nos deja mucho material. ¿Eso qué quiere decir? Que el espiritismo tiene todas las herramientas para ser abordado por la ciencia. Tiene todas las herramientas y todos los caminos posibles. Por eso se llama teoría. Cuando nosotros hablamos de una teoría, sea la que sea, estamos hablando que es una argumentación tan válida que la ciencia puede abordar caminos investigativos. Entonces, el espiritismo es una teoría racionalista, y que cualquiera que la aborde va a tener mucho material para continuar con sus investigaciones. De hecho, nosotros aquí hemos tenido en Colombia, dentro de ese amigo de nosotros, Divaldo Vaquero, él ha hecho una exposición muy interesante en las universidades y ha obtenido su maestría y sus doctorados con postulados espíritas en universidades. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el espiritismo tiene mucha base científica. Entonces, por eso considerémoslo una teoría racionalista. Muy importante eso. Rommel, yo tenía una pregunta. Yo tenía algo interesante. Hoy en día, pues, sin duda alguna, muchas personas que por primera vez se aventuran o deciden, digamos así, hablar un poco sobre el tema de si existen los espíritus, porque recordemos de que muchas personas todavía, muchas gentes todavía les aterra un poco la idea, el concepto de que no los invoque, déjenlos allá, déjenlos que descansen en paz, inclusive, menos mal ya descansó en paz, dicen otros, déjenlos en paz tranquilos. Y bueno, yo diría que eso son, obviamente, ahí nos demuestran un poquito a nosotros la falta del conocimiento, especialmente sobre este tema, ¿cierto? Pero ellos preguntarían, yo he escuchado muchas veces, bueno, pero dígame qué ciencia realmente hoy en día avala, que haya comprobado realmente la existencia de los espíritus y que se comuniquen. ¿Dónde está la ciencia? Entonces uno diría, bueno, ¿será que la astronomía se ocupa de este tema? ¿Será que de pronto que la física se ocupe también del tema? Entonces uno diría, ¿qué ciencia realmente está centrada o, digamos así, en el estudio completamente de la doctrina espírita, o si de repente existe, o si existen los espíritus? Pues ya de antemano sabemos de que la doctrina espírita publicada o desarrollada desde que nace el libro de los espíritus con el 18 de abril de 1857, es la ciencia que se ha venido ya desde ese punto uno, por decirlo así, introduciéndose dentro del tema del estudio de realmente existe el alma, se pueden comunicar, hay vida después de la vida, pero ¿qué otras ciencias, digamos así, Rommel, podía uno decir, existen también que estén avalando o que estén por los lados, corroborando a través de sus puntos de vista o de sus investigaciones, por ejemplo, como la medicina, como la psicología o como la psiquiatría, que estén abordando temas como estos, que me parecen muy importantes, Rommel?
Sí, Gonzalo, son varias. Cuando nosotros hablamos de ciencia, estamos hablando de un método, ¿cierto? Digamos que es una hoja de ruta que utilizan los investigadores de cualquier rama, ya sea de la biología, ya sea de la física cuántica, ya sea de la psiquiatría, de la psicología, pero eso es una hoja de ruta, ¿cierto? Entonces esos investigadores lo que hacen es tener cierto comportamiento para poder recopilar información que sea verificable, ¿cierto? Entonces está, por ejemplo, el método de observación, que es analizar un fenómeno para darle las precisiones, la experimentación, que es realizar pruebas controladas para ver si la hipótesis se sostiene, el análisis, conclusiones, ¿cierto? Entonces ese método es utilizado por diversas ramas. Entonces digamos que si se aborda, si existen los espíritus y están a nuestro alrededor, digamos que varias ciencias podrían hacerlo. Y en este caso el espiritismo abre una puerta para que diversas ciencias puedan investigar a través de sus teorías o de sus propuestas ciertas explicaciones. Por ejemplo, la psicología podría hallar muchísima información si varios psicólogos utilizan el método científico y abordan los postulados del espiritismo para poder darle explicación a muchas patologías psicológicas de sus pacientes. En este caso, un físico, y más que todo si se especializa en física cuántica, podría, a través de los postulados del periespíritu, darle explicación a muchos descubrimientos que se tienen sobre los átomos o sobre la llamada antimateria o la materia oscura, ¿cierto? Y así, Gonzalo, entonces digamos que es más que casarnos con una rama de la ciencia, es el método científico en general el que se puede abordar aquí, Gonzalo. Luz Marina, Ricardo, se me viene aquí a la mente también los trabajos que ha venido realizando el profesor Brian Weiss, por ejemplo, cuando empezó con esa obra tan importante que llama Muchas vidas, muchos sabios, si no estoy mal. En esta obra, sin duda alguna, Brian Weiss, de una manera, digamos, si podríamos decirlo, inconsciente, aborda, digamos así, un caso particular de una mujer que vive sufriendo de trastornos que le llamamos trastornos porque realmente están interviniendo en su vida física, en su vida cotidiana. Entonces, realmente allí es donde Brian Weiss empieza, a través de un trabajo de investigación, se da cuenta que Catherine puede regresar a través de un estado de regresión a encontrarse con estados de vidas pasadas. Entonces, miremos, Rommel o Luz Marina, es cierto que, Ricardo, que como a través de un estudio indirecto, podríamos decir así, la ciencia también se está entrando dentro de un camino que nunca antes le era conocido y que no se había explorado como tal. Y miremos ahora la postura que realmente muestran grandes personajes como Brian Weiss o inclusive como Ian Stevenson, en el caso, por ejemplo, de niños que vienen dando pautas de que recuerdan haber vivido existencias anteriores. Entonces, me parece que son también unos puntos importantes que avalan y que van dentro de ese mismo camino, aunque por ciencias o rutas un poco distintas, pero que terminan como un delta en el mismo sitio, que es la inmortalidad del alma, la preexistencia de ese nacimiento y al mismo tiempo cómo una vida pasada puede influir de una manera muy determinante en una vida presente. Entonces, Luz Marina, ¿cierto? Me parece como algo interesante este caso particular de Brian Weiss. Sí, es que mira que a medida que el hombre se va preguntando, yo quién soy, de dónde vengo y para dónde voy, siempre está en esa búsqueda de encontrar la respuesta a sus preguntas, a sus inquietudes. Y por eso vemos que científicos, personas que a veces, como por coincidencias, van siendo encaminados y encontrando la respuesta, como en el caso de Brian Weiss, utilizando el método de la hipnosis, cómo logras entablar esa comunicación con el mundo espiritual. Lo mismo la parapsicología. Yo veía aquí una nota de Herculano Pires, porque yo tengo el libro acá de una editora, 18 de abril, que es una editora argentina. Habla que la misma parapsicología se utiliza pues investigaciones de laboratorio para confirmar ciertos hechos que tienen que ver con la comunicación con el mundo espiritual o aquello que el ser en sí mismo puede producir. Entonces vemos cómo poco a poco esa visión, esa búsqueda del hombre se va dando por diferentes puntos. Entonces ahí vamos teniendo como esa visión más amplia de la existencia del mundo espiritual y de las capacidades que el hombre en sí mismo puede tener, porque estamos hablando también de las capacidades psíquicas que el hombre encarnado también puede manifestar, que vemos no es otra cosa que las mismas manifestaciones como espíritu
pero que nos permiten, estando aún encarnados, poder ampliar e interactuar con el mundo espiritual. Perfecto, listo. Y Ricardo, ¿algún comentario también con nuestro querido compañero Ricardo? Sí, yo pensaba, por ejemplo, con respecto a la ciencia, muchos dicen que ciencia puede explicar esto, ¿no? Recordemos que en la ciencia hay dos ramas, la rama materialista y un poco más la rama espiritualista. Cuando la ciencia está del lado espiritualismo, sale de ese conservador de que hasta acá llegué, más de acá no puedo. Pero ¿qué pasa? Cuando un científico queda trabado en eso, en su próxima sentencia se va a encontrar con una verdad y va a volver a trabajar en ese aspecto de la ciencia que dejó en esta existencia por haber sido materialista. Toda la ciencia va abarcando cada vez más. Hoy estamos muy cerca, ¿sí?, científicamente, de comprobar lo que es el periespíritu, ¿sí? Y eso va a ser un boom para que la ciencia avance y investigue inclusive enfermedades del alma, ¿sí? Pero para eso falta desarrollarnos. Todos nos vamos a desarrollar con esta doctrina que es la doctrina de los espíritus. Nada más. Bueno, me parece muy interesante las observaciones que hace Ricardo, ¿cierto, Rommel? Acerca de las nuevas investigaciones que la cuántica física viene desarrollando. Es que hoy en día, de verdad que la cuántica física es un completo boom. Nosotros deberíamos de estar siempre mirando el estudio. Bueno, nosotros los espíritas siempre deberíamos de estar en esa postura de estar siempre abiertas al conocimiento y especialmente a nuevas aperturas que la ciencia viene dando, porque la ciencia viene revelándonos constantemente cosas nuevas, es decir, es una revelación encima de la otra, es una cosa aterradora. Rommel, ¿cómo te parece? Sí, totalmente, Gonzalo. Es que de hecho ya es muy difícil que un físico sea netamente materialista. No es que no se hallan ya, porque con el avance de la física cuántica en cuanto a las observaciones que se han hecho en lo más íntimo del átomo, es una verdad, y de hecho hay premios Nobel por eso, de que el átomo está compuesto solo de un 5% de materia tangible como la conocemos. El resto del átomo, el 95% del átomo solo es constituido de energías. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay unas fuerzas atómicas que mueven la materia. Sí, se le llaman fuerzas atómicas, pero desde antes se le conocía como el fluido cósmico, o como le podemos decir, espíritu, que es esa fuerza que, aunque no se percibe materialmente, le da un orden a la estructura de la materia como la podemos percibir. Entonces, en ese sentido, ya cuando haya un descubrimiento mucho más fuerte, y aquí me uno con Ricardo, cuando ya un descubrimiento ya muy patente sobre ese intermediario llamado periespíritu, es ahí donde se van a poder explicar muchas cosas. Acercamientos que haya tenido la psiquiatría y la psicología, el yo, por ejemplo, o el super yo. Cuando abordamos ese concepto de Freud, de Carl Jung, vemos que ellos debieron darle una apertura a esa posibilidad de llamada espíritu, solo que lo posicionan con otros nombres. Pero sí, o subconsciente también se le puede llamar, que es a ese registro. Pero sin embargo, ya la ciencia de diferentes ramas no puede negar que toca abordar eso, porque se necesita una explicación. Como Catherine, es que cuando hablamos de Brian Weiss utilizó todos los métodos conocidos, porque él era un psiquiatra clínico, todos los métodos conocidos para poder dar con el problema de Catherine, y no. Entonces, en esa frustración que él tenía como psiquiatra, porque ya lleva un año tratando a Catherine y no daba con su problema, porque ella tenía un problema de claustrofobia irracional. Ella no podía estar encerrada en cualquier sitio, en un ascensor, porque era un problema muy enorme. Entonces él abordó todo. Él sospechaba, Gonzalo, que ese problema era un trauma de la niñez, solo que los mismos traumas a veces el cerebro los borra para que la persona no esté en constante sufrimiento. Entonces eso era lo que él planteaba. Y él le preguntaba y le indagaba por la niñez, y ella, aunque le describía, no daba con el problema. Entonces él buscó alternativas, entre esos encontró la hipnosis y las regresiones. Aunque no era muy creyente de eso, digo, no, pues es que ya usé todo, utilicé todos los métodos, pues miremos a ver qué sucede. Y ella le iba dando datos muy precisos, Entonces llegaron hasta la edad de 2 años, más o menos, en las que uno empieza a tener una recopilación ya más consciente, 2, 1 año,
y ella le da unos detalles hasta que él se iba yendo y se iba yendo, hasta que ella le describió ciertas cosas del vientre, cómo se sentía cuando ella estaba en el vientre, y pues era una información muy, muy precisa como para ser ignorada por Brian Weiss. Y así fue avanzando, hasta que Catherine empezó a gritar y a pedir auxilio, y ya ahí se encontró con que Catherine había muerto ahogada, que estaba como que haciendo algo en un río, no sé, y en ese momento llegó una creciente y se la llevó y la ahogó contra unas piedras. Entonces ya eso fue un descubrimiento muy revelador, y de hecho, Gonzalo, ya con eso finalizo, muchos psiquiatras y psicólogos a nivel mundial se unen a esa búsqueda de Brian Weiss, porque muchos de sus pacientes en esas llamadas regresiones han servido como terapia. Y hay algo muy interesante, que Brian Weiss está utilizando la progresión, porque él dice, bueno, si podemos utilizar la hipnosis para ir a existencias pasadas, podemos utilizarla para poder vislumbrar cosas del futuro. Y pues es muy interesante lo que se ha planteado, pero eso será un tema que no pertenece aquí. Muy interesante lo que él ha descubierto. Entonces, ya para finalizar, Gonzalo, el periespíritu. Bueno, muy importante entender esto, porque ya en el libro de los espíritus se hablaba del periespíritu, pero en el libro de los medios se profundiza muchísimo más. Se profundiza ya directamente el periespíritu, porque el periespíritu es el que puede explicar la mayoría de fenómenos de comunicación con la otra dimensión. Que el periespíritu es un intermediario, es el agente que puede conectar la naturaleza del espíritu, que todavía es muy indescifrable, y de hecho hay muchas humanidades avanzadas que, aunque han dominado toda la materia periespiritual, la naturaleza pura del espíritu todavía es un estudio bastante avanzado. Entonces, en ese caso, ese intermediario llamado periespíritu, como tiene una combinación de materia, pero también de ese material de espíritu, es ese agente intermediario, Gonzalo. Entonces, ese es el que nos va a ayudar a entender cómo se pueden realizar los intercambios de fluidos energéticos, los intercambios de pensamiento, los intercambios de sentimientos, Gonzalo. Entonces, muy importante, porque el periespíritu es la base fundamental del libro de los medios. Como menciono, nos sirve para la comunicación con los espíritus. Por ejemplo, nos deja el capítulo un ejemplo de cómo, por ejemplo, un cautivo, aunque esté, digamos, en su cárcel, eso no quiere decir que no tenga la posibilidad de comunicarse con alguien que esté libre. Entonces, eso sucede cuando un encarnado tiene toda la posibilidad también de comunicarse con un desencarnado. Así, con esa misma analogía nos da Kardec. O como el mudo, ¿cierto? Que si tiene mediadores, personas que conocen el lenguaje de señas para poder comunicarle a otras personas lo que él está pensando y sintiendo. De esa misma manera, también los mediums sirven en ese sentido para poder ayudar a comunicarnos con las diferentes dimensiones. Entonces, hay unos requisitos para ese diálogo, Gonzalo. Es muy importante porque Kardec nos plantea que sin aceptar estas bases es muy difícil crear una comunicación. Digamos que la creencia en Dios es fundamental, la creencia en la supervivencia del alma también es fundamental para poder generar un ambiente psíquico vibracional en el que espíritus superiores puedan venir a dar mensajes positivos, porque de antemano, si no se tiene una buena vibración en estas creencias, pues los espíritus superiores no van a perder el tiempo, no lo van a perder, dando buenas comunicaciones. Entonces, bueno, Gonzalo, digamos que rápidamente, ya con eso finalizo. Digamos que Kardec plantea algo que para los incrédulos o los materialistas que abundaban mucho en el siglo XIX, recordemos que en el siglo XIX abundaban demasiado, era una rama muy fuerte. Hoy en día es muy difícil ya por los avances, pero él les pregunta, su negación no es una prueba suficiente, demuestren que esto es totalmente falso. Y ahí los puso en el mismo plano, y ya con eso finaliza el capítulo, Gonzalo. Bueno, me parece que es un capítulo muy sustancioso. Existen los espíritus. Recordemos de que Kardec en la primera parte, que es en el libro de los espíritus, él empieza con la pregunta número 1, ¿qué es Dios? Y los espíritus responden, Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Mire que no respondieron, es un ser humano, una figura antropomórfica, es un ser que tiene debilidades, como lo quieren presentar en ciertos contextos que actualmente todavía pues, lo hacen desafortunadamente, pero que hoy en día a través de la ciencia nos damos cuenta que su presencia está de una manera
permanente y de una manera distinta como la vemos y la concebimos nosotros. Y empieza esta segunda parte del libro de los mediums que inicia con la pregunta, ¿existen los espíritus? A mí me parece muy interesante toda esta parte. Pero bueno, nos vamos entonces con la otra, pero antes de irnos con esta parte me gustaría mirar si damos unos saludos, Rommel, para que también saludemos a la gente que esté con nosotros en la plataforma. Claro que sí. Bueno, aquí tenemos a nuestra compañera Tatiana Henao, nos saluda. Buenas tardes a todos, espero que se encuentre muy bien. Muy buenas tardes, Tati, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos a Tatiana también, que nos deja saludos desde Pereira. Tenemos a Rubén Darío, que nos dice saludos de los estudiantes de la luz, que nos guía a Medellín. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Tenemos también a Marta Balvin, saludos y agradecimientos desde Medellín. Muchísimas gracias, Marta, por estar aquí, de verdad, es un honor. Tenemos el Centro de Estudios Espíritas Buena Nueva, nuestro fraternal saludos con votos de paz. Un fuerte abrazo para el Centro de Estudios, se les quiere demasiado. Gabriel. Claro que sí. Tenemos también, hay que tener en cuenta que la primera etapa fue de la fenomenología, la segunda es la de la comprensión, no solo la del fenómeno en sí, más también de la enseñanza. La tercera etapa, bueno, ahí nos quedó, pero yo aquí continúo, es la vivencia o aplicación de esas enseñanzas, claro, la parte moral. Es el otro salto que nos espera. Aquí también nos hace un excelente aporte, nos dice, Kardec advirtió que el espiritismo no tiene necesidad en absoluto de la ciencia convencional del hombre y no tiene autoridad para referirse a ella, sea positiva o negativamente. Ok. Y aquí Gonzalito Junior, saludos a todos, un fuerte abrazo para Gonzalo y muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Bueno, me parece que entonces a través de este espacio, sin duda alguna, entramos más en contexto de esta obra maravillosa, que es la continuación del libro de los espíritus. Y Kardec advierte algo bien interesante, y es que pone como primera piedra fundamental el estudio del libro de los espíritus, sin el cual, sin duda alguna, quedaríamos un poco cojos o con muletas realmente para entender o comprender mejor esta segunda parte de lo que es el libro de los mediums. Pero en el tema que nos compete en esta mañana también tenemos otro bien interesante que titula en el capítulo 2 lo maravilloso y lo sobrenatural. Es bien interesante esta parte, sin duda alguna, y a mí me gustaría empezar con algo interesante. Estamos realmente viviendo momentos muy importantes en el proceso histórico de la humanidad. Hablamos inclusive de que estamos a través de experiencias reencarnatorias viviendo momentos importantísimos para nuestro progreso evolutivo y de un mundo de expiación y de prueba vamos a ir moviéndonos poco a poco en la medida en que nosotros también nos vamos ajustando a un mundo de regeneración, un mundo distinto, diferente, al menos donde ya el mal no impera sobre el bien y eso empieza sin duda alguna con nosotros. Empiezo con esto porque me parece muy interesante para tener un contexto y una idea de cómo la gente o nosotros a través de nuestro progreso evolutivo hemos visto siempre los fenómenos de la naturaleza como algo maravilloso o sobrenatural. Y lo miramos desde este contexto. Observemos, por ejemplo, que Galileo Galilei, un astrónomo italiano, es condenado a muerte. Eventualmente se libra, digamos así, de la muerte, pero termina sus días en prisión domiciliaria. Obviamente tenía muchos amigos también que intercedieron por él y de esta manera logró evadir, digamos así, la pena de muerte. Pero ¿cuál es la causa? ¿Por qué se acusa a Galileo Galilei de tremendo acusación, es decir, de hereje? Y resulta que la Iglesia Católica lo condenó en el año 1633 simplemente por defender el heliocentrismo, es decir, a través de sus observaciones de un telescopio que apenas acababa de observar, se dio cuenta se dio cuenta que realmente el sistema tolemaico, que era el sistema geocentrista, que era el sistema donde decía que la Tierra era el centro del universo y que todos los planetas simplemente giraban en medio de este terroncito de azúcar.
en este terrón sin siquiera luz, la Tierra que realmente vista desde el espacio, desde hoy en día a través de observatorios, prácticamente nos perdemos en la gran inmensidad de los mundos que existen en el universo. Entonces realmente él defendía este sistema y especialmente porque un cura polaco, italiano, publicó una obra muy importantísima y él apoyaba esta obra realmente porque Nicolás Copérnico, un cura inclusive que le tocó presentar esta obra de una manera anónima, presentó una obra muy interesante donde prácticamente hablaba de ese heliocentrismo y simplemente por eso Galileo Galilei es condenado. Eventualmente, mire algo bien interesante, en el año de 1992, apenas en 1992, después del siglo XVI, Juan Pablo II prácticamente reconoce los errores que se dieron en la condena hacia Galileo Galilei. Pero de todas maneras, Galileo ya había desencarnado como un preso domiciliario en su propia casa. Entonces, miremos este contexto. Lo que yo me gustaría era mirar el contexto. Hoy en día ya realmente los errores que hemos cometido por la falta del conocimiento, por a veces aferrarnos a contextos donde realmente no están apoyados en unas evidencias científicas, en un método como hoy en día la ciencia ya no los puede dar, por ejemplo. Y asimismo podemos decir con Juana de Arco. Juana de Arco también fue entregada a los ingleses después de una guerra larga con Francia de casi 100 años, donde aparece una niña de Orleans, donde realmente que escucha voces de seres que vienen a ayudar a Francia, a liberar a Francia de aquel asedio que vivía con Inglaterra de casi 100 años. Entonces ve como una niña sin experiencia militar, con apenas 15, 16 años, una Juana de Arco, infunde en hombres muy valerosos que estaban acostumbrados al fragor de las batallas, infunde aquel valor extraordinario y al fin del día libera a Francia del asedio de los ingleses. Aún así, los ingleses, no contentos con todas estas actitudes, sabiendo que era una niña la que estaba allí, logran, digamos así, traerla a la Inquisición y Juana de Arco es quemada y al fin del día acusada. ¿Y sabe por qué la acusaron al fin del día? Para poderla llevar a la hoguera por utilizar ropa de hombre. Bueno, en estos contextos nos damos cuenta cómo a través de la historia nosotros hemos visto todo aquello, lo que es lo maravilloso y lo natural, como algo simplemente o diabólico o que está por encima, cuando realmente desconocemos las causas que rigen estos fenómenos. Por eso el libro de los medios viene, digamos así, a invitarnos a nosotros a entrar dentro de un conocimiento muy nuevo, relativamente muy nuevo, a entender y a comprender cómo estos fenómenos que están presentes a través de todo lo largo y ancho de la historia de la humanidad, viene a darles una explicación científica, racional, una visión completamente distinta y como lo planteaba Rommel, todo está realmente basado en un contexto importantísimo y es en la inmortalidad del alma. Todos nosotros somos espíritus inmortales, unos que están encarnados y otros que están simplemente desencarnados sin el cuerpo y que actuamos unos con el otro. Unos vienen por una avenida y otros van por otra avenida. Prácticamente, pero vamos completamente en una vía constante, retorno, ir y venir, porque la reencarnación es eso, nos da la oportunidad de retornar. Y a lo mejor nosotros, que hoy en día criticamos, digamos así, ciertos contextos del pasado, fuimos nosotros los que tiramos la primera tea incendiaria dentro de este proceso. Entonces, hoy en día venimos ya a defenderlo. Por eso no podemos hablar muy duro, porque a lo mejor somos nosotros mismos los que iniciamos o estuvimos presentes en ese contexto. Y de así mismo podíamos mencionar otro, por ejemplo, para dar una idea digamos así, del desarrollo del sentimiento y de la inteligencia también, cuando, por ejemplo, le presentan a Jesús una niña que fue vista, digamos así, en adulterio, y las leyes en aquella época prácticamente la condenaban a morir lapidada. Imaginémonos hoy en día, 2026, que acontezca un hecho de esta naturaleza. Prácticamente lo tomaríamos como un hecho de barbarie mismo. Pero ese es el contexto. Vivíamos en unas épocas difíciles, era nuestro desarrollo a través del conocimiento que teníamos, nuestro conocimiento moral era muy precario realmente, los conceptos que teníamos de la vida, después de la vida, de la pluralidad de existencias
y del mismo tiempo de ese contexto del amor, del perdón, de la solidaridad, de la fraternidad, esa idea que trajo Jesús a darnos a nosotros, por ejemplo, no hagáis a los demás lo que no quiera que te hagan a ti, donde se encuentra básicamente concatenado todo lo que es el contexto de amor y de caridad que el hombre debe tener para con el hombre mismo. Esos conceptos estaban todavía apenas, digamos así, desempolvándose en aquellos recónditos lugares del alma humana. Entonces, hemos avanzado, sí, hemos desarrollado, sí, y aún así nos falta muchísimo para este contexto. Por eso el libro de los medios nos viene, que fue publicado en 1861. En este capítulo encontramos las primeras nociones que se establecen dentro de la doctrina de los espíritus a través de cómo es que los espíritus realmente se pueden comunicar. Entonces, otro contexto que me parece muy interesante de la clase de fenómenos que la doctrina y especialmente esta obra plantea es, por ejemplo, lo que es uno de los fenómenos más extraordinarios que el hombre siempre ha desarrollado. Es un fenómeno antiquísimo como el hombre mismo, pero que hoy en día lo abordamos de una manera mucho más prudente, lo abordamos de una manera más comprensiva, y es, por ejemplo, el fenómeno de la bicorporiedad. Bicorporiedad es un fenómeno, digamos así, extraordinario, que se desconocía. Y de hecho, pues en el contexto histórico nos demuestra, por ejemplo, cómo, aquí lo tengo, en el contexto histórico, San Antonio de Padua, por ejemplo, él tenía esa facultad, por ejemplo, de la bicorporiedad. Y recordemos que él, estando en España, predicando allí, su padre estaba siendo condenado por haber cometido un asesinato en Padua, en el norte de Italia. Su padre, San Antonio de Padua, se da cuenta de realmente el contexto y él con esa facultad va hasta allá, se materializa, defiende a su padre de lo que está sucediendo, lo absuelven porque demuestra quién fue realmente quien cometió el crimen, y ahí se comprobó también que él estaba en España cuando realmente estaba aconteciendo el fenómeno mismo. Entonces, es bien interesante este fenómeno de la bicorporiedad y entre muchos otros. Es decir, Carné, por ejemplo, en la revista de 1858 aborda otro tema muy interesante, que es el mismo de un joven que realmente conscientemente dice: me voy para Inglaterra, para Londres, voy a ir a visitar unos amigos, y eventualmente está allí. Es más, se sienta a la mesa con ellos, lo ven común y corriente, totalmente materializado. Miremos que no es un espíritu desencarnado, es un ser encarnado que estamos hablando. No estamos hablando de seres que no tienen su cuerpo físico. Es decir, miremos que el fenómeno es el mismo. Somos espíritus que estamos encarnados y otros desencarnados, pero que esto no impide que el fenómeno se desarrolle en ambos planos de la vida. Y él llega hasta allí, visita a sus amigos, inclusive cena con ellos. Uno preguntaría, pero ¿cómo es posible? También tuvo, como cualquier otro, cenó y tomó el alimento y retornó de vuelta hacia acá, hacia el lugar, desaparece súbitamente. Entonces, cuando miremos todos estos fenómenos que el espiritismo viene desarrollando, estudiando, nos damos cuenta que es un fenómeno de la naturaleza, que no es algo podemos catalogarlo como algo extraordinario, pero eso no quiere decir que está fuera del contexto de las leyes que rigen, digamos, la vida física y la vida material. Lo que sucede es que a veces la falta del conocimiento dentro de este contexto es lo que nos lleva un poco a la incredulidad o inclusive a la superstición. Por ejemplo, nosotros empezaríamos diciendo, ¿qué es lo maravilloso? Por ejemplo, nosotros nos levantamos en la mañana y decimos: uy, pero qué día tan maravilloso, qué día tan bello, qué día tan... Es un texto, es una expresión que nosotros hacemos, pero muchas veces cuando lo enfrentamos a un fenómeno, la gente ya dice: no, pues que es algo sobrenatural, porque obviamente no hay una explicación científica, filosófica, racional como tal para poder decir dónde está realmente la explicación de estos fenómenos, como por ejemplo las apariciones. Entonces, Carré nos dice simplemente que qué debemos nosotros entender por sobrenatural. Y Carré nos aclara bien que lo que es contrario a las leyes de la naturaleza, y que hoy en día, ¿qué podemos decir que es contrario a las leyes de la naturaleza? Es decir, no hay nada. Es decir, el hecho de que desconozcamos realmente cómo sucede, cómo acontece un fenómeno, esto no nos da, digamos, a decir, al contexto de que hay otras leyes que están por encima, que no se saben cómo se manejan, que la ciencia no tiene método ni ciencia para poder entrar dentro de este aspecto y poder investigarlo, y simplemente de una manera como Pilato lavarnos las manos y decir simplemente: no, eso no está dentro de nuestro contexto, por lo tanto hay que dejarlo a un lado. No.
Todos los fenómenos que rigen y que vemos y que podemos observar son fenómenos que se pueden dar para verificación totalmente, así como Isaías Newton, cuando se desprendió una manzana de un árbol, estando él descansando, él empezó a pensar, pero ¿por qué cayó una manzana? ¿Qué leyes fueron las que funcionaron? ¿Qué hizo que cayera hacia abajo y no se devolviera hacia arriba o hacia los lados? Entonces, ahí empieza una especie de conocimiento de criterio a pensar realmente hasta que se descubren realmente que hay otras leyes que rigen los fenómenos. Y Carnel lo plantea, ¿será que conocemos acaso todas estas leyes? Apenas estamos incursionando, estamos apenas en la playa de un gran e inmenso mar de conocimientos que está al frente de nosotros y que nuestra vista apenas es tan corta que solo podemos observar lo que está al frente poco a poco. Pero obviamente en la medida en que nosotros nos elevamos en el conocimiento, en ese mundo de vibraciones que hoy en día tenemos, nos damos cuenta que la comunicación con los espíritus está concatenada y encerrada en leyes de vibraciones. Yo personalmente tengo una experiencia muy particular y es que cuando nacieron estos aparatos, los celulares, yo decía, pero ¿cómo es posible? Pero ¿cómo es posible que yo me pueda comunicar y yo no veo ningún cable conectado que lleve la vibración a través de una onda óptica o de una fibra óptica que se vaya a algún sitio para que allí sea traducida por un receptor y yo pueda tener la música, el sonido o inclusive el video como lo tenemos hoy en día? Yo veía esto como tan complicado y no, pero ¿cómo puede ser? Y yo personalmente lo decía, pero esto hoy en día es tan natural para nosotros, pero a mí me quedó esa experiencia porque yo la viví y fue tan marcante que yo la recuerdo como una experiencia bonita. Entonces, imaginémonos a sí mismo 200, 300 años o inclusive en el maravilloso diálogo de Nicodemo con Jesús cuando le dice que es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo simplemente le plantea, pero maestro, ¿cómo vuelvo yo, hombre viejo, que soy ya cansado, volver al vientre de mi madre es decir, para nacer de nuevo? ¿Cómo se da ese fenómeno? Obviamente no conocía, así como yo tampoco conocía el fenómeno de otras ondas vibratorias que van y vienen y que se traducen en un receptor y un emitor. Entonces realmente nos damos cuenta que ya no es tan complejo. Obviamente faltaban conocimientos, somos como estudiantes que estamos en ciertos grados de la escala evolutiva y que en la medida en que nosotros vamos cursando lesiones, vamos comprendiendo mejor cómo es que se desarrolla eso. Un muchacho del grado 11 o del grado 12 obviamente no puede explicar de una manera tan clara lo que sucede dentro de una universidad ya en estados mucho más evolutivos en la cuántica física, por ejemplo, pero faltan procesos, es cuestión de tiempo para que nos lleguemos hasta ese punto. Entonces, ese conocimiento de las leyes toma tiempo y estamos en eso, pero obviamente ese conocimiento no llega por la televisión así de simplemente. Hay que sacar tiempo para el estudio, hay que sacar tiempo para adentrarnos dentro de estos temas y poderlos de una manera seria, con un estado de conocimiento crítico, poder abordarlos y no seguir simplemente, digamos así, nutriendo ideas antiguas, ideas que ya no van más del cielo físico, de un infierno físico, como lo decía Rommel en la parte primera, si existen los espíritus o no, donde se pensaba que el cielo era una parte física que estaba ahí arriba y que el infierno estaba abajo. Y hoy en día nos damos cuenta con la astronomía que no hay ni arriba ni abajo. Hoy estamos arriba, mañana estamos abajo y viceversa. Y con los descubrimientos de la geología también nos damos cuenta que abajo, obviamente, no hay aquellos sitios oscuros donde hay, digamos así, un lugar donde se llevan las almas realmente para ser juzgadas como se creía en la época antigua, que son simplemente contextos y residuos de la época antigua de la mitología griega, donde el hombre necesitaba de una manera poder, digamos así, explicar ciertos fenómenos que aún no estaban dentro del contexto. Bueno, la posición del espiritismo. El espiritismo tiene claramente que el pensamiento es un atributo del espíritu y la posibilidad de obrar sobre la materia, de hacer impresiones sobre nuestros sentidos y como consecuencia de transmitir su pensamiento, resulta de su constitución fisiológica. Luego, no hay en este hecho nada sobrenatural y nada maravilloso. Algo interesante, mire, y analicémoslo nosotros en la vida física, el pensamiento
es un atributo del espíritu. El pensamiento no es segregado por el cerebro, así como el hígado segrega la bilis. Es decir, el pensamiento es un atributo del espíritu. Ese atributo, que es mi pensamiento, tiene una influencia preponderante. Hoy en día conocemos mejor este concepto y lo abordamos de una manera más importante de cómo los pensamientos, una idea monoidea, puede influir de una manera perniciosa en nuestra vida, en nuestro comportamiento. Como un pensamiento, digamos así, en determinado momento nos puede generar estados de emociones distintas, diferentes, alegres o felices, tristes, melancólicos. Un pensamiento. Entonces miremos cómo los pensamientos de una manera reiterada, de una manera desorganizada, también desajustan toda nuestra constitución física, es decir, crean enfermedades fantasmas, enfermedades somáticas. ¿Cuántas personas van al médico, al doctor también por las mismas condiciones? ¿Por qué? Porque son ideas dañinas. Entonces miremos hoy en día cómo ese pensamiento, que es un atributo del espíritu, también, asimismo, puede comunicarse con otro ser, y ya lo vemos, por ejemplo, a través del fenómeno de la telepatía. Ese fenómeno de tele, lejos y patos, sensaciones, es decir, pensamientos que se pueden transmitir de un individuo a otro, pueden generar en un individuo no solo transmitir la idea del pensamiento, pero también se pueden transmitir, digamos así, dolencias, se pueden transmitir otras cosas, así como por los medios de comunicación se puede transmitir la voz, la música o audiovisión, también a través de esas ondas vibratorias que nosotros generamos a través del pensamiento, ondas beta o ondas gamma, delta. Nosotros podemos estar en ciertos estados de concentración y emitir, digamos así, pensamientos positivos e influir inclusive en la vida y en la salud de otros individuos. Mire qué interesante, o sea que hoy en día este tema viene siendo abordado y ya no nos es tan complicado y tan difícil para poderlo entender. ¿Alguna pregunta, alguna referencia para aportar en esta primera parte, queridos amigos? A ver, Ricardo. Pensaba, ¿no? Si el espíritu actúa en la materia, todo el desarrollo que ha logrado ese espíritu en su envoltura, que es inmaterial, o sea, el periespíritu, podríamos decir que es la ciencia del espíritu. ¿Por qué? Porque esa materia la ha modificado de tal manera que todo lo que puede hacer para nosotros los encarnados sería sobrenatural, pero para el espíritu es la naturaleza pura, ¿sí? Porque ha logrado con su conquista, con su voluntad, generar una materia que puede ser el instrumento para desarrollarse, para seguir avanzando, utilizando la materia grosera como experiencia, porque también es la ciencia el cuerpo material que tenemos, porque estamos teniendo experiencia para tener más conocimiento y para desarrollar los atributos que nuestro Padre nos ha dejado como espíritu en germen, ¿sí? O sea que si uno se puede analizar todo lo que es ese periespíritu ha modificado, diríamos, nos vamos a asombrar cuando realmente se descubra todo ese funcionamiento. Como el desarrollo mediúnico que uno puede tener hoy en día, tiene que ver con toda esa ciencia que ha trabajado el espíritu durante muchísimas encarnaciones, ¿sí? Y todos podemos desarrollarla. Así que bueno, eso es lo que yo quería aportar con respecto al periespíritu y al espíritu. Nada más. A ver, Luz Marina. Sí, muy bien. Es que precisamente estamos analizando la posición del espiritismo frente a aquello que tradicionalmente o comúnmente se le ha denominado sobrenatural. Y de hecho, de esos hechos podemos encontrar en los textos sagrados, especialmente aquellos que hemos leído la Biblia, en que de verdad todo lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay muchos fenómenos que son originados por el mundo espiritual, pero que al desconocer
precisamente cómo es el mecanismo que se opera allí, nosotros lo consideramos inclusive de milagrosos. Está el hecho, por ejemplo, que se conoce de la época de Moisés, que convirtió el bastón en serpiente, que abrió el mar rojo y lo dividió, y bueno, una cantidad de cuestiones, y eso es hablando de las apariciones de los ángeles, la zarza ardiendo, o sea, vamos a encontrar una cantidad de manifestaciones que la gente que no conoce esta ciencia espírita, que es el estudio del espíritu, y que el espíritu sabe manejar ciertas leyes, porque es las leyes del mundo espiritual también, aún poco estudiado por el hombre común, más sin embargo siempre han habido personas muy curiosas, muy interesadas en estos conocimientos, y por eso se le ha llamado inclusive el ocultismo. En la época de Allan Kardec en la época que estuvo él en los druidas, o sea, vemos cómo inclusive ciertas sectas o religiones, llámela como lo llamen, se han interesado por estas comunicaciones. Entonces es interesante saber cómo entender que el espíritu, al poder manipular, manejar la parte material, y ya lo explicamos ahorita, inclusive Rommel al trabajar o al analizar la parte del periespíritu, que lo utilizamos, o sea, yo hablando a niveles siendo espíritu, utilizamos el periespíritu como ese lazo intermediario que me permite interactuar con la materia. Es ahí donde puede hacer impresión a nuestros sentidos, y podemos inclusive en un momento determinado nosotros percibir un aroma, o percibir el movimiento de un objeto, o poder de alguna manera interactuar con una entidad porque la podemos ver. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Qué fenómeno se opera allí? ¿Por qué yo puedo ver a los espíritus y otros no? ¿Por qué algunos pueden escucharlo y otros no? Entonces vemos que ellos pueden interactuar con nosotros también a través del pensamiento. Entonces, cuando entendemos de que hay una especie de aproximación por parte de los espíritus que ya no poseen un cuerpo físico, y a nosotros que todavía estamos aquí encarnados, debe haber un acoplamiento y una asimilación de esos fluidos periespirituales entre ambos para que se pueda dar esa interacción. Era eso. Entonces aquí el espiritismo tiene una posición clara, entendiendo de que esas comunicaciones del mundo espiritual que se dan a través de muchas formas, ¿sí? Manifestaciones a través de efectos físicos que nosotros podemos captar a través de estos órganos físicos, pero también están las manifestaciones intelectuales que se dan a través de lo que se llama la escritura, a través de interactuar telepáticamente con nosotros y lograr pues una comunicación, un diálogo fluido con el mundo espiritual. Entonces eso no es nada sobrenatural, no es nada fuera de este mundo, no es nada milagroso ni nada por el estilo, sino que obedece a leyes que aún están como por explorar. Bueno, Rommel, ¿algún comentario también con respecto a esta parte primera o continuamos un poco? Bueno, Rommel tiene el micrófono apagado, mi Rommel. Bueno, Gonzalo, no, un pequeño comentario muy breve de un minuto. Claro. Me parece muy importante el ejemplo que usted nos puso al principio para abordar este capítulo de lo maravilloso y lo sobrenatural. Es verdad, si hace unos 3, 4 siglos atrás a alguien le hubiésemos dicho que usted hubiera podido mandar un mensaje o una imagen a través del océano de manera instantánea, pues eso para la persona hubiese sido un milagro o una facultad sobrenatural. Pero con el descubrimiento del espectro electromagnético, cuando el hombre abordó que realmente que la Tierra genera un magnetismo, el planeta por sí solo, genera un campo magnético, pues aprovechó esa fuerza magnética para poder dominar las ondas y de esa manera poder hacer estas transmisiones. Ahora ya no nos parece que eso sea milagroso ni nos parece sobrenatural. De la misma manera, Kardec plantea que existe un fluido cósmico que interconecta todo y que a través de ese fluido, las ondas de pensamiento puede generar comunicaciones interdimensionales. Que no nos estamos yendo muy lejos, lo que pasa es que estamos observando es una pequeña fracción de una gran verdad universal, que a medida que nosotros vayamos avanzando y descubriendo esa intimidad de la materia, pues vamos a generar mucha más tecnología que nos va a permitir tener esa comunicación.
Entonces no hay nada sobrenatural, ya la misma ciencia ha demostrado que a medida de que se avanza muchísimo, pues imagínese, Gonzalo, de hecho, decirle a una persona que se podía observar un hueso sin necesidad de abrir la pierna hace 2 siglos, 3 siglos, eso hubiera sido imposible. Ahora tenemos los rayos X. Entonces, por ejemplo, vemos que en la naturaleza están todas las posibilidades, no hay nada sobrenatural ni maravilloso, sino que en este caso todavía nos falta mucho para poder tener una comunicación ya netamente aceptada por toda la humanidad con el mundo espiritual, pero es cuestión de tiempo, Gonzalo. Qué bien. Como concepto claves, Kardec en esta primera parte nos pone como las manifestaciones de los espíritus no son entonces una derogación de las leyes de la naturaleza, sino simplemente parte de leyes que aún nosotros desconocemos por la ciencia. De hecho, él hace unas analogías muy interesantes y hasta el día de hoy nosotros todavía nos sorprendemos. Yo creo que sí, y es en este punto. Por ejemplo, uno que ha viajado en esos aviones tan inmensos, hasta de 2 pisos ya, un 380, por ejemplo, 300. Estos aviones ve uno como dentro de ellos lleva más o menos 500, 600 personas, tienen un bar en la mitad, tienen baños sanitarios, tienen una primera clase donde la comodidad parece que estuviera uno en una ciudadela. Pero uno dice, pero más las maletas que le ponen a eso, que son toneladas y toneladas. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que esto pueda levantarse y suspenderse en el aire? ¿Será que derogando las leyes de la naturaleza, derogando la ley de la gran? No, aquí no hay derogación. Aquí simplemente hay un fenómeno y uno todavía se sorprende. Yo todavía digo, es increíble uno cruzar los océanos. Y si eso se va abajo, ¿y a dónde vamos a parar? Pues al océano. Uno empieza a pensar. Y es sin duda, es decir, hoy en día vemos cómo todavía nos causa algo de asombro, digamos así, ver cómo la ciencia, el conocimiento, pero todo esto es un proceso del conocer, del saber. Realmente cuando un avión de estos toma vuelo y se levanta, ellos ya saben cuánto peso va, a qué velocidad debe ir el motor, cuánto combustible de ir de acuerdo a la distancia, cuánto gas. Es decir, todo está basado en un conocimiento previo que le permite al piloto poder tomar las precauciones necesarias para poder que ese aparato se levante de una manera extraordinaria. Todavía lo vemos de esa manera. Entonces miremos cómo ese conocimiento nos sorprende. Es decir, el conocimiento del hombre nos sorprende a tal punto que vamos caminando, digamos así, al lado de la ciencia, que a través del método científico, a través del método de la observación, inicia, digamos así, su carrera evolutiva en el saber, en el conocimiento. Obviamente, todavía quedan muchos residuos de supersticiones, digamos así, que realmente no nos han dejado avanzar, pero que uno entiende que a través de la pluralidad de existencias de las épocas en que nosotros hemos venido, todavía encarnan seres que aún permanecen en ciertos estados, pero que poco a poco, con ese influjo y con la interacción en nuevas vidas, en nuevos mundos, le permite ir poco a poco acoplándose y adquirir los conocimientos necesarios. Por ejemplo, las supersticiones es una creencia irracional. Hay personas que son supersticiosas. Dicen que si yo salgo con la maleta a las 12 de la noche, pues yo voy a ir a viajar todo el año. ¿Cómo y cómo? No sabemos cómo, pero él dice que va bien. Es una cuestión irracional. Es decir, ¿cómo es que yo, por el hecho de tener los calzoncillos al revés, me va a ir mejor de una manera o de otra? Es decir, o que si me levanto con un pie o si me levanto con el otro, pues eso influye en mi vida. Es decir, hay un montón de conceptos todavía que nosotros tenemos arraigados, pero que poco a poco nos vamos a ir saliendo de ellos y muchas veces le atribuimos conceptos mágicos o conceptos sobrenaturales cuando no podemos explicar ciertos fenómenos que están en la naturaleza. Bueno, en este ejemplo de la gravedad que ya yo ponía, me adelanté un poquito, nos habla Kardec cuando hace ese diálogo y esa observación. Es bien interesante porque dice, admitís que un espíritu pueda levantar una mesa y mantenerla en el espacio sin punto de apoyo. ¿Acaso esto no es una derogación de la ley de la gravedad? Sin duda alguna que no lo es. Hoy en día conocemos los gases. Miremos, por ejemplo, hoy en día cómo el gas, el helio, por ejemplo, el hidrógeno puede sostener un globo. Y nosotros vemos los gases. Vemos cómo podemos manejarlos, ¿no? Es más, inclusive el gas, los gases que utilizamos en la casa, cuando se hacen las perforaciones a nivel de la ingeniería, nos damos cuenta de que
ese gas le tienen que poner un olor para poder que nosotros lo podamos percibir en la casa. De lo contrario, no podíamos saber realmente si es gas o no. Entonces, mire lo interesante de cómo los gases, de una manera rarificada que se muestran en la naturaleza, que forman parte, digamos así, de ese proceso del fluido cósmico universal que se manifiesta en multiplicidad, digamos así, de maneras, forman, digamos así, elementos necesarios, de acuerdo a las circunstancias, pueden variar y cambiar. Miremos cómo, por ejemplo, el agua puede cambiar su constitución de 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno si le aplicamos otra molécula más de oxígeno, obviamente no se constituiría básicamente en una sustancia corrosiva, es decir, que no tendría para nosotros ninguna utilidad, sino que por el contrario, dañaría, digamos así, toda nuestra estructura. Entonces, miremos cómo en ese intercambio de moléculas de un lado hacia otro influyen para que las sustancias químicas y los gases puedan cambiar, digamos así, de un estado a otro. Miremos, por ejemplo, cómo el agua misma se puede transformar, dependiendo de ciertos estadios, se puede convertir en hielo o se puede evaporizar. Es decir, no la podemos ver. Eso no quiere decir que no esté, está. Lo que pasa es que está en el medio ambiente, está en la atmósfera y hay que simplemente volver a utilizar los elementos para volver a recoger nuevamente. Entonces, si de esta manera todos estos gases cumplen una función muy importante, también el espíritu, a través de, digamos, de su voluntad y utilizando elementos que están en la naturaleza, como el fluido cósmico universal, como el magnetismo, puede, digamos así, en cierta manera, envolver una mesa con su fluido, animarla como si fuese un brazo de él, como anima este cuerpo, inyectarla toda su sustancia como tal y simplemente mantenerla y levantarla y mantenerla sostenida en el aire. O sea que esos son fenómenos que estamos viendo y aquí no hay nada de diabólico. Luz Marina, tú estás que te hablas, a ver. Ay, ¿cómo se dio cuenta? Es que mira que lo que estamos mirando aquí de la objeción, o sea, como que, hey, miremos a ver cómo aceptamos una cosa que en realidad es como algo descabellado, y ahorita les voy a poner el ejemplo, frente a algo que se cuestiona en lo que es lo de las mesas danzantes o mesas giratorias. Y sí, es que miremos cómo, y de hecho estaba comentando ahorita acerca de lo que se consideran milagros en el Evangelio, ¿cierto? Y que una de esas está precisamente el creer, acordémonos, el creer que Lázaro estaba muerto totalmente y que entonces viene Jesús y lo llama y el hombre resucita en cuerpo y alma, o sea, totalmente. Es ahí, en este punto del libro nos dice que como un hombre muerto, absolutamente, totalmente muerto, es posible que vuelva a la vida corporalmente, aunque todos sus miembros inclusive estén esparcidos por todas partes. Entonces ahí eso sí sería maravilloso, sobrenatural, y por ende entonces ahí sí habría una derogación de las leyes de Dios, ¿cierto que sí? Entonces vemos exactamente el hecho de que se podría considerar un milagro, pero entonces ahí es donde muchas personas, cuando no hay una respuesta lógica, una respuesta científica frente a un hecho, simplemente decimos, es que eso es voluntad de Dios, eso se dio gracias a la voluntad de Dios. O sea, ahí se queda la cuestión. En el espiritismo, entonces, ahí la cuestión está precisamente en dudar de la posibilidad de que un espíritu pueda mover un objeto, pueda hacerlo levitar y todas estas cuestiones, ¿sí? Desconociendo una de las leyes, precisamente unas leyes naturales desconocidas por el hombre, que permite precisamente que el espíritu, no poseyendo cuerpo físico, pueda hacer levitar un cuerpo determinado. Entonces, aquí es donde empieza la explicación que ya tú te adelantaste de verdad, frente a cómo podemos ver actualmente que ciertos elementos puedan permitir que un cuerpo pesado, en el caso de un avión, en el caso de un tren, pueda impulsarse, venciendo así la fuerza de gravedad en el caso que se está analizando. Entonces vemos cómo en realidad es bueno entender esa naturaleza del mundo espiritual, cómo interactúa para vencer la resistencia de lo que nosotros consideramos gravedad en el medio actual.
hasta ahí la dejo. Bueno, a ver, ahí está Ricardo con otro comentario. Y fíjate que en ese fenómeno, por ejemplo, de materialización, hay dos aspectos, hay dos formas. La de generar una materia sutil, palpable, pero que desaparece, o sea, no, es momentánea, o traer un objeto ya hecho, envuelto, y colocarlo en un lugar, por ejemplo, aparece en el techo y cae al piso, ¿sí? O sea, se puede tapar el objeto, que sí es material, sí está construido, y el otro lo pueden construir, pero momentáneamente, ¿sí? O sea que son dos fenómenos parecidos, pero diferentes. Nada más. Bueno, muy bien. Y Rommel, ¿comentarios? No, Gonzalo, continúa. Muy bien. Muy bien. Cardé entonces nos hace hace una respuesta a esta objeción que se presenta en esta primera parte del libro de los medios, donde nos habla sobre lo maravilloso y lo natural en la objeción de cómo levantar o cómo un espíritu sí puede levantar una mesa y dejarla suspendida por un periodo indeterminado en el aire. Y mucho más, no habla inclusive de cómo a través de una pata puede hacer que responda de una manera inteligente también y sin tener cerebro y sin tener, digamos, y simplemente, como decía, el espíritu lo puede hacer. La respuesta que da Carlos es la naturaleza ha dicho su última palabra, responde. Antes de conocer la fuerza ascensional de ciertos gases, ¿quién hubiera dicho que una pesada máquina pudiera triunfar sobre la atracción, por ejemplo? O sea que me parece que son respuestas muy lógicas, muy racionales, que le permiten al individuo empezar a analizar, digamos así, la manera como la ciencia, a través de los métodos, viene observando, digamos así, el comportamiento de la materia, pero al mismo tiempo cómo ella puede ser usada en la vida humana. Dentro de estas analogías, entonces, se plantea como, por ejemplo, el globo aerostático. Antes del hidrógeno, una máquina pesada volando con hombres pudiese o hubiera podido parecer algo diabólico. Es decir, esto me llama un poco la atención porque es cierto, ya estaba viendo yo una película, era una novela en Colombia, titulaba, no recuerdo la telenovela. El hecho es que en esta época había un campesino que al lado de un río encontró una piedra y esa piedra era una piedra de aumento. El hecho es que cuando él la cogió blanca y la miró y la puso sobre la mano de él mismo, él vio como su misma mano se aumentó de una manera tan extraordinaria que él salió volado por el cura de la época y del lugar. Y entonces llegó allí y le dijo, padre, es que mire lo que encontré. Encontré una piedra en el río, mire lo que encontré. Y dice, muéstreme, hijito, muéstreme qué es. Y pues se la puso en la mano y cuando el cura la vio, vio la mano enorme y lo primero que dijo el cura, uy, la pezuña del diablo. La pezuña del diablo, porque no era posible, digamos así, que algo tan sorprendente pudiese darse. Es decir, ahí nos damos más o menos una idea del contexto, la manera como, digamos así, el conocimiento y los prejuicios a veces que hemos traído todos. Yo no lo digo de una manera crítica o burlesca, simplemente como experiencias, anécdotas que tenemos de nuestro proceso evolutivo, porque todos los tenemos. Entonces, en este proceso también nos habla Kardec del telégrafo, es decir, imagínense ustedes transmitir el primer telégrafo que se dio a ver, ¿cómo es que el nombre de este señor? Aquí lo tengo anotadito, la clave Mozart, es decir, encontramos aquí en el contexto cómo por primera vez se puede dar que a través de hilos se pueda transmitir el pensamiento, se pueda transmitir una idea. Y eso sucede simplemente cuando Samuel Morse, en 1830, empezó con ese proceso. Imagínense ustedes la primera palabra que se dijo cuando se transmitió el primer mensaje es, ¿qué nos ha traído Dios? Cuando se dio por primera vez con Samuel Morse lo que es el telégrafo, transmitir un mensaje a 500 leguas y recibir en minutos era algo impensable. Kardec lo plantea que en aquella época de supersticiones, de mitos, de leyendas, sin duda alguna era atribuido quizás al diablo porque solo el diablo podía correr tan rápido, no había otro.
Es decir, era imposible que otro pudiera correr más rápido que el diablo. Es decir, todo era atribuido, digamos así, a ciertos agentes que formaban parte de nuestra historia evolutiva para poder explicar ciertos fenómenos que aún no teníamos y se recurría a todas estas imágenes y conceptos que por siglos, digamos así, cubrieron el pensamiento y se expandieron a lo largo y ancho de la geografía humana de nuestra Tierra. Entonces, bueno, y el fluido desconocido, porque un fluido desconocido no podría contrarrestar la gravedad como el hidrógeno contrabalancea el peso. Entonces, Carré hace unas analogías muy interesantes que nos permitan a nosotros poder comprender mejor este proceso de cómo es que los espíritus pueden comunicarse con nosotros, partiendo siempre de la base, bien importante. Y hay una analogía que me parece muy interesante, muy bonita, de cómo de un cochero que tiene su coche, está el caballo y está el que lleva el carro mismo. Kardec plantea de una manera me parece muy bonita la analogía que hace, como el cuerpo humano es como el coche, el carruaje. Y después hay un caballo que tira de ese carruaje, que él lo llama el periespíritu. Pero ese periespíritu o ese caballo al mismo tiempo es tirado y jalado por el cochero que va encima con sus riendas llevando el coche. Es decir, el cochero transmite el pensamiento, transmite la idea, le da la dirección al caballo y el caballo gira en cualquier dirección de acuerdo a el cochero que está transmitiendo la idea y el coche mismo, el carruaje, obviamente va controlado, dirigido, porque es un efecto simplemente de una causa que se origina arriba en el pensamiento, pasa a través de un cuerpo semimaterial y después lo transmite lo que es al cuerpo físico, que es el carruaje. Entonces me parece que es una analogía muy interesante de la manera como nosotros tenemos una constitución igual. Cuando llega el proceso de la desencarnación o muerte, o inclusive cuando estamos en el acto de dormir mismo, en la emancipación del alma, acontece lo mismo, somos espíritus relativamente más libres. En el proceso de la desencarnación se deja el cuerpo físico, se deja el carruaje a un lado, ya no sirve, está roto, y obviamente el espíritu conserva un periespíritu que es el que le permitía, digamos así, gobernar, dominar o interactuar entre el espíritu y la materia. Algo bien interesante es que Kardec llamó a esto periespíritu, que es una sustancia semimaterial, pero que en el fondo, hoy en día, conociendo más y mejor, digamos así, como la naturaleza se comporta, hay tantos elementos que, a pesar de todo, a pesar de que dice que se tiene una sustancia periespiritual, sigue siendo materia, que no es visible a nuestros ojos, que puede hacerse visible, que se puede manifestar a través de ciertos fenómenos que se pueden hacer naturales por lo mismo, pero que en sí el periespíritu sigue siendo materia, es decir, lo único que realmente es espiritual como tal es el alma. Solo que esa aplicación intermediaria que necesita le acompaña, le asiste, no solo durante la existencia física, sino también después de su existencia física. No todo queda en la tumba, es decir, hay un perispíritu, un cuerpo electromagnético que interactúa y que puede en determinado momento influir dentro de nuestro perispíritu también para poder establecer una comunicación, que es lo que se hace, o producir un fenómeno mismo. Estamos a portas, por decirlo de esa manera, Rommel también lo ha dicho muchas veces, de entrar dentro de ese campo cuántico vibratorio de lo que es el perispíritu, que es el responsable no solo de los fenómenos mediúnicos, sino que también es responsable de la vida misma, es decir, de la creación o la formación de nuestro cuerpo físico. Sin él, a través de esas propiedades que tiene el perispíritu de expandibilidad, de reducirse, de ampliarse, de absorber, a través de todas estas cualidades, que más adelante vamos a hablar un poco más sobre el perispíritu durante otros episodios, sin duda alguna nos dan la respuesta de cómo, por ejemplo, también se explican las enfermedades congénitas, los defectos de nacimiento, las marcas de nacimiento. Todo esto está dentro de ese proceso de lo que es el perispíritu. Entonces, realmente, Kardec, de una manera muy sustancial, muy objetiva, empieza a abordar ya el perispíritu para poder explicar realmente dónde están incrustados, digamos así, o dónde se desarrolla lo que son los fenómenos como tal de las comunicaciones. Ahora bien, para los materialistas, a los ojos de estos que miran la materia como la sola potencia de la naturaleza, todo lo que no puede ser explicado por las leyes de la materia es maravilloso o sobrenatural.
Y para ellos maravilloso es sinónimo de superstición también. Ya lo hablamos un poco. Kardec responde, quienes atacan el espiritismo por maravilloso juegan a favor del materialismo, pues al negar todo efecto extramaterial niegan voluntariamente también la existencia del alma. Luz Marina, ¿algo para comentar, Ricardo? O... No, es que estaba recordándome precisamente de lo de que nos dice Kardec aquí en la diapositiva que coloca. Es que a veces niegan la existencia del alma, pero también la están promulgando. Por ejemplo, la iglesia tradicional cree que las almas no se pueden comunicar, más sin embargo, los feligreses o todos aquellos se dedican a pedirle a quienes, aquellos que se consideran ya almas, ¿no? A Virgen María, a San José, a San Benito, por ejemplo, a espíritus. Entonces yo digo, a veces como en este punto 10 precisamente habla acerca de eso, con la religión que a veces como que se contradice frente a lo que promulga, ¿cierto? Porque si no cree en la existencia de los espíritus o de las almas, porque es algo que no puede ser corroborado por la ciencia, entonces, ¿por qué si hay altares de seres que ya supuestamente ya fallecieron? Entonces, ahí es donde dice, bueno, ¿creemos o no creemos? Entonces, estamos dándole, ellos le dicen que no, que eso es cuestión de superchería, el hecho de creer que no es posible que mi padre después de fallecido hace 10 años se pueda manifestar aquí. ¿Sí me entienden? Entonces nos ponen como a vacilar en a hacer confusión en frente a esa creencia. El espiritismo es claro, sí se pueden comunicar, porque se quieren dar a conocer lo que siguen, cómo se encuentran, que nos siguen queriendo, o que si están muy confundidos quieren que los ayuden a entender cómo se encuentran actualmente. Era eso nomás. Bueno, gracias, Luz Marina. ¿Algún otro comentario? O si no, logramos estos 10 minuticos que nos quedan para hacer un cuestionario. Yo a ustedes los voy a cuestionar. Agárrense de las manos, porque esto es muy difícil. Bueno, me parece interesante que nosotros vamos a empezar a cuestionar un poco y a ir digamos así, a afinar conceptos que me parece muy interesante porque Kardec en la primera obra, la primera parte de esta obra, en la introducción, y especialmente en la obra de los espíritus, en el libro nos dice que el espiritismo es una ciencia nueva y para cosas nuevas se necesitan nuevas palabras. Obviamente los fenómenos que abordamos dentro de la doctrina espírita han existido siempre y ya otros investigadores o filósofos o pueblos o culturas o religiones les han dado otros nombres. Por ejemplo, a nivel del periespíritu, cuerpo de Tarso, Pablo de Tarso lo llamaba, por ejemplo, cuerpo espiritual. Paracelso, por ejemplo, lo llamaba cuerpo sidereo también. Entonces, y Hernani Guimaraes Andrade lo llamaba lo llamaba modelo organizador biológico. Entonces, es decir, este tema ya ha sido abordado de una manera, digamos así, religiosa, mística en el pasado, y hoy en día la ciencia con Hernani Guimaraes Andrade ya se habla del modelo organizador biológico. Entonces, para ir, digamos así, afinando un poco nuestros conceptos como tal, dentro de la doctrina espírita vamos a hacer un pequeño cuestionario basado en lo que ya hemos visto sin duda. Vamos a hacer un contexto inicial para ir cerrando ciertos puntos y como tema central, Kardec analiza si los fenómenos espíritas son maravillosos o sobrenaturales, ¿cierto? Concluyendo simplemente que son manifestaciones de las leyes aún desconocidas. Es decir, hay leyes que no conocemos todo. No podemos decir que ya lo sabemos todo. ¿Quién ha dicho la última palabra? Por supuesto que no. La ciencia apenas inicia. Es una ciencia que apenas está gateando, por decirlo así. Se empieza a levantar, a caminar y obviamente para que dé pasos agigantados requeremos un poco más de tiempo y de madurez. O sea que estamos en eso. Este argumento clave nos da Kardec también de que lo que hoy parece sobrenatural puede explicarse mañana por la ciencia, y esto ya lo hemos visto. Por ejemplo, lo que hablábamos al principio de Galileo Galilei, que veían algo en él como algo herético, como un hereje, como algo contrario, ideas que estaban en contra de la idea misma. Hoy en día, Juan Pablo II en 1992 viene simplemente a pedir disculpas por el error tan garrafal que se cometió en aquella época, pero estamos caminando, formamos parte de ese proceso evolutivo.
Y así, al igual que la telegrafía o los globos aerostáticos, fueron considerados diabólicos en su época. Nikola Tesla, haciendo experimentos también con la electricidad, los lugareños, que es donde él se encontraba, lo veían como un hombre diabólico. Imagínense uno llegar en esa época, apenas estamos hablando de 1900, a inicios o a finales de 1800, donde Nikola Tesla empieza a desarrollar o a iluminar el mundo, digamos así, con la electricidad. Un espíritu que vino a ese trabajo, a esa misión. Imagínense los lugareños que entren a un lugar donde él está con cosas extraordinarias que nunca han visto, dirán que es un brujo, el brujo más moderno que hayan conocido, pero el tache de brujo no se lo quitarían. Conclusiones: el espiritismo no admite lo sobrenatural. Los fenómenos espíritas obedecen a leyes naturales. La causa desconocida no significa que sea algo imposible. A ver, Romel. Ya, perfecto. Pregunta. A ver, según Kardec, ¿por qué la creencia en los espíritus no puede considerarse una simple ilusión? Yo puse tipo IFEX, 4 preguntas, una verdadera. Dice, porque fue comprobada por la ciencia moderna. Porque porque se encuentra en todos los pueblos antiguos y modernos y en los libros sagrados de todas las religiones. C, porque la practican personas educadas, o D, porque fue probada por la Iglesia Católica. O sea que una de ellas es la respuesta. A ver, Romel, primero Ricardo, ¿no? Porque de pronto Romel ya nos hace un spoiler aquí en la respuesta. A ver. Lo que pasa es que yo me diría, a ver, yo creo que este fenómeno existe desde todos los tiempos, ¿sí? Claro. Y no se puede negar. No se puede negar porque la misma historia de la humanidad habla de los espíritus y de las manifestaciones. Y yo creo que esa es la verdadera. Las otras también se podían tomar como la práctica. Uno está desarrollándose y en el desarrollo va descubriendo nuevas cosas. Y sabemos que no hay nada que exista que no sea natural. Todo lo que existe es natural. Eso es Muy lo que yo bien, entiendo. entonces Ricardo se va por la B. A ver, Rommel, que usted también ya levantó la mano. Sí, Gonzalo, también por la B, porque hay dos ramas que lo confirman acá: la historia y la estadística. Nada más. Muy bien. ¿Y Luz Marina? Totalmente, ya lo habíamos comentado, sí, evidentemente, es que la creencia en los espíritus no puede considerarse una simple ilusión porque hay registros de ello en todos los libros sagrados considerados como tal y en otros libros. Bueno, voy por la B, totalmente. Claro, muy bien. A ver, el público también que está con nosotros, que nos den también, a ver, Rommel, 50 por ahí en el público, personas que de pronto se vinculan con nosotros a las respuestas de este cuestionario. Claro, sí, pendiente. Sería bueno que los que nos están viendo también participaran dando su, ¿cómo se puede decir? La respuesta. La respuesta. Sí, la letra, pongan la letra por lo menos. Sí, exacto. Sería muy bien. Muy bueno. Y nos vamos con una más antes de irnos, porque ya tenemos 1 hora 27 minutos de programa. Las diapositivas quedan faltando, así como nos quedó con Rommel hoy, unas poquitinas, unas 2 quizás, para la semana que entra. Y entonces las vamos a ver la semana siguiente. Muy bien, nos vamos a ver. ¿Qué define Kardec como sobrenatural? A, lo que proviene del mundo espiritual. B, lo que no puede ser visto por los ojos humanos. C, lo que es contrario a las leyes de la naturaleza. O D, lo que ocurre durante las sesiones espíritas. O sea que hay 4 respuestas. ¿Y cómo define Kardec lo sobrenatural? A ver, nos vamos con Luz Marina otra vez, que ella me parece, y la gente que está con nosotros en el público también, para ver si nos ponen una letrita para ver si se unen a nosotros a este seminario que estamos desarrollando. A ver, ¿qué define Kardec como sobrenatural? No, sobrenatural sería entonces todo aquello que está en contra a las leyes de la naturaleza, ¿sí? Entonces la respuesta sería C. Ah, sí, la C. Muy bien, eso. Bueno. A ver, Ricardo, ¿cómo define Kardec lo sobrenatural? Y lo mismo que dijo Malú Marina, ya.
Está obvio que, Ojo, que todo Ricardo, que me está copiando. Ojo ahí con pastelear. Sí, eso estoy viendo. Bueno, no, no le a vamos, lo mejor no no. vamos a utilizar lo que dijo. Y pues Romel, a ver cuál es su opinión también. ¿Cómo define o qué define Carré como sobre la naturaleza o sobrenatural? Sí, Gonzalo, también la sé, estoy de acuerdo con ellos. Bueno, yo sí estamos de acuerdo todos en este punto. Entonces, yo pienso que ha sido parte de nuestra estrategia en el día de hoy de, digamos así, vincular un poco. En la medida en que vamos desarrollando el trabajo, lo vamos vinculando a cierto cuestionario, a cierto test, para que nosotros vayamos a ir bien estructurando nuestras ideas. Y entonces de esta manera podamos ir saliendo un poco, digamos así, todavía, porque nos quedan muchos residuos de esos abismos antiguos. Recordemos que las encarnaciones se relacionan unas con otras. No solo nuestra audiencia, sino también nuestro conocimiento, nuestros prejuicios que traemos de vidas anteriores forman parte, digamos así, de nuestro equipaje. Un equipaje que todos llevamos y que sin duda alguna llegaron los tiempos, las épocas en que nosotros debemos entonces empezar a mirar con otra, digamos así, con otros anteojos distintos lo que es la vida, y para eso tenemos la ciencia, el conocimiento. Kardec hizo un trabajo maravilloso, enorme. Imagínense ustedes para preparar este trabajo, empezando con el libro de los espíritus, que le tocó, digamos así, investigar, le tocó entrevistar, digamos así, a cientos, a miles de espíritus de todos los niveles, de todas las clases, para poder elaborar lo que es la escala espírita, para poder mirar el lenguaje de los espíritus, cómo se comunican, cómo hay que actuar, digamos así, con ellos para poder traerlo en esta obra fantástica, maravillosa, que se llama el libro de los medios, que es una guía, un método para los investigadores, para los medios, y que nosotros podamos tener acceso de una vez más directo. Un laboratorio, sin duda alguna, práctico, un laboratorio científico donde Kardec nos invita a cómo debemos entrar a ese laboratorio, armados, con todo el equipo de trabajo, así como cuando uno entra a un laboratorio o cuando se hace una construcción enorme donde los ingenieros, los trabajadores deben cumplir con ciertos requisitos mínimos de seguridad, como su casco, como sus lentes protectores, para los ruidos, los tapones para las máscaras, para el polvo. Asimismo, dentro de la doctrina espírita, también, digamos así, hay unos requisitos mínimos básicos que nos permiten a nosotros poder llegar a una reunión de estas con la mínima seguridad, y el conocimiento forma parte de eso. Es muy importante el conocimiento, y esto es lo que nos presenta Kardec en esta obra maravillosa, fundamental para todos los que no somos medios, pero que también nos queremos, digamos así, investigar cómo es que el fenómeno se produce y cómo poder servir mejor en una reunión mediúnica, porque no, yo, por ejemplo, yo no soy medium ostensible como tal, pero eso no quiere decir que no deba leer el libro de los medios. Por supuesto, debo hacerlo, y con más seguridad, porque es un tema que a todos nos atañe y que eventualmente todos queremos que entrar en comunicación con un ser querido, un amigo, cómo hacerlo, cómo llevar ese proceso de una manera natural, sin miedo, sin tapúes, sin tantas, digamos así, cosas como hoy en día se desarrollan en ciertas reuniones que no son espíritas, sino mediúnicas, donde todo es oscuro, velones, crucifijos y y un escenario que prácticamente no tiene sentido cuando nosotros entramos en el conocimiento espírita. Luz Marina, a ver, Ricardo. Yo no diría no soy medium, todavía no lo he descubierto, ¿sí? Porque todos tenemos la posibilidad. Muy bien, muy bien. Rommel, terminamos con unos saluditos para que nos vayamos a ir entonces despidiendo. Claro que sí. Por acá tenemos a Mildred Landete. Buenas tardes desde Cartagena. Un fuerte abrazo a Mildred. Tenemos a Angélica González. Un saludo y abrazos. Fuerte saludo, Angélica, y también muchos abrazos. Tenemos a Constanza López, nos envía unos saludos y también nos dice muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar presente y un fuerte abrazo. Bueno, simplemente, Luz Marina, nos queda darle y a Ricardo y a Rommel las gracias por haber estado acá con nosotros, compartiendo en este espacio, este seminario, que sin duda alguna cada día nos enriquecemos un poquito más, sin duda alguna. Somos nosotros los más beneficiados de este trabajo, y sin duda alguna este llegará a través de este medio, de otras plataformas, en el tiempo y en el espacio, a personas que quizás lo necesitan. Luz Marina, y a toda la gente que ha estado con nosotros, un fuerte abrazo, Dios los bendiga.
Les deseamos una linda y feliz atardecer, al igual un buen fin de semana en familia. Dios los bendiga y nos vemos entonces la próxima semana en este seminario, el libro de los medios. Hasta pronto todos, muchachos. Hasta pronto. En todo París, las personas están fascinadas con esas mesas. Desesperación en este mundo sombrío. Solo eso explica la creencia en almas de otros mundos. Acabaremos con esa farsa. Llegaron. Hay muchos de ellos acá. No sé si están vivos o muertos las personas que veo que hablan conmigo. Lo que yo necesito es un método. Criterios científicos, racionales. Le hice la misma pregunta a diferentes mediums. Si la respuesta fuese la misma, deberíamos asumir que la respuesta viene del mismo origen. Estamos frente a una nueva y definitiva revolución. El libro de los espíritus. Un brindis. Todo esto sea fruto de mi realidad. Ese no es el hombre con el que me casé. La fe inquebrantable es la que es capaz de enfrentar sin temor la razón. Y esa es la pura verdad.